La creación de las heridas y las máscaras. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser él mismo, al vivir diversas experiencias. Su alma, por otra parte, ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta: vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, es decir, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr aceptarla completamente. Aceptar una experiencia no significa que ésta represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Más bien, se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo debemos aprender a reconocer lo que nos es beneficioso y lo que no lo es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Todo lo que decidimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no, e incluso lo que pensamos y sentimos, entraña consecuencias. El ser humano desea vivir cada vez más inteligentemente. Cuando se percata de que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o reprochárselo a otra persona, simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para caer en la cuenta de que tal experiencia no fue una decisión inteligente. De ello se acordará más adelante. Así, la experiencia se vive en la aceptación. Sin embargo, recuerda que aun cuando te digas "no quiero vivir ya así", todo comenzará de nuevo. Debes otorgarte el derecho a cometer varias veces los mismos errores o de vivir una y otra vez la experiencia desagradable antes de llegar a tener la voluntad y el valor necesarios para transformarte. ¿Por qué no lo comprendemos desde un principio? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o estas creencias, más tratamos de ocultarlas. Incluso llegamos a creer que no nos pertenecen. Poder superarlas exige, por tanto, que nos reencarnemos en repetidas ocasiones. Nuestra alma podrá alcanzar la felicidad plena solo cuando nuestro cuerpo mental, emocional y físico estén atentos a nuestro Dios interior. Todo lo que se vive en la no aceptación se acumula a nivel del alma. Al ser ésta inmortal, regresa sin cesar en diferentes formas humanas con el bagaje que ha acumulado en su memoria de alma. Antes de nacer, ya hemos decidido lo que deseamos venir a normalizar durante esa próxima encarnación. Esta decisión y todo lo acumulado en el pasado no se encuentra grabado en nuestra memoria consciente, es decir, la que depende del intelecto, sino que en el transcurso de la existencia nos vamos haciendo gradualmente conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en orden. Cuando digo que algo no está resuelto, me refiero siempre a una experiencia vivida en la no aceptación. Existe una diferencia entre aceptar una experiencia y aceptarse a sí mismo. Pongamos el ejemplo de una niña cuyo padre la rechaza porque deseaba un varón. En este caso, aceptar la experiencia consiste en darle el derecho a su padre de haber deseado un varón y de haber rechazado a su hija.
La aceptación de sí misma consiste, en cambio, en darse el derecho de reprochar a su padre y de perdonarse por haberle tenido resentimiento. No debe subsistir ningún juicio hacia su padre, ni hacia ella misma, sino solo compasión y comprensión por la parte que sufre en cada uno de ellos. Ella sabrá que esta experiencia está completamente resuelta cuando a su vez rechace a alguien sin condenarse, con mucha compasión y comprensión para con ella misma. Existe otra manera para comprobar que este tipo de situación se ha normalizado y vivido en la aceptación. Cuando la persona rechazada por ella no le guarde resentimiento, siendo a su vez compasiva, sabiendo que todos los humanos rechazamos a alguna persona en ciertos momentos de nuestra vida. Es inherente al ser humano. No dejes que tu ego te juegue una mala pasada cuando trata por todos los medios de hacerte creer que ya está arreglada una situación. A menudo, para no tener que observarnos y perdonarnos internamente, nos decimos: sí, comprendo que el otro actuará así. De este modo, nuestro ego intenta encontrar una manera oculta para hacer a un lado las situaciones desagradables. Sucede entonces que aceptamos una situación o una persona sin habernos perdonado o sin habernos concedido el derecho de sentirnos resentidos o de continuar resentidos con ella. A esto se le llama aceptar solamente la experiencia. Repito, es importante diferenciar entre aceptar la experiencia y aceptarse a uno mismo. Esta última aceptación es aún más difícil de lograr, ya que nuestro ego no desea admitir que todas las experiencias difíciles que vivimos tienen como única finalidad mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona suele acusarte a ti de lo mismo? Esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. A nadie más que a ti le compete decidir ser dueño de tu vida en vez de que tu ego te controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor, porque inevitablemente tocamos antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho, sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Cuanto más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. Para ayudarte, puedes contar con tu maestro interno, tu fuerza interior, tu Dios interior, que es omnisciente. Él lo conoce todo. Omnipresente, Él se encuentra en todo lugar. Y omnipotente, Él es todopoderoso. Esta omnipotencia está en tu interior. Siempre está presente y obra en todo momento en ti. Actúa de tal forma que te guía hacia las personas y situaciones que necesitas para crecer y evolucionar, de acuerdo con el plan de vida elegido antes de tu nacimiento. Antes de nacer, tu maestro interior atrae tu alma hacia el medio ambiente y familia que necesitarás durante tu siguiente vida. Esta atracción magnética y sus objetivos están determinados, por una parte por aquello que aún no has logrado vivir en el amor y la aceptación en tus vidas anteriores, y por otra por lo que tus futuros padres deben poner en orden a través de un niño como tú. Esto explica que los niños y los padres suelen tener las mismas heridas que curar. Al nacer, no eres consciente de todo ese pasado, ya que te concentras principalmente en las necesidades de tu alma, la cual desea que te aceptes junto con tus experiencias, defectos, potenciales, debilidades, deseos, personalidad. Todos tenemos esas necesidades. Sin embargo, poco después de nacer,
nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos o el de los que están cerca de nosotros. Y de ello deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca, sobre todo en el niño, crisis de ira, que llegan a ser tan frecuentes que nos vemos obligados a creer que son normales. Estos episodios se conocen como crisis de la infancia o crisis de la adolescencia. Es posible que lleguen a ser normales para los humanos, pero ciertamente no son naturales. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho a ser el mismo, no pasa por este tipo de crisis. Por desgracia, este tipo de niño natural casi no existe. He observado más bien que la mayoría de los niños pasan por las siguientes 4 etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho a ser el mismo, que es la segunda etapa. Llega enseguida el periodo de crisis, de rebeldía, que es la tercera. Con objeto de reducir el dolor, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida. Es decir, reaccionan continuamente, están enojados o en permanente situación de crisis. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda. Estas nuevas personalidades o defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano. En mis numerosos años de observación he podido comprobar que todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse a 5 heridas. Aquí les presento por orden cronológico, es decir, según van apareciendo en el transcurso de la vida. Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Cada vez que padecemos o hacemos que otros sufran una de estas heridas, todo nuestro ser se siente traicionado. No somos fieles a nuestro Dios Maestro interno ni a las necesidades de nuestro ser, pues permitimos que nuestro ego, con sus creencias y temores y juicios, tome el timón de nuestra vida. Recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos, a los demás, lo que aún no hemos podido resolver, y esta ocultación es una forma de traición. ¿Pero de qué máscaras se trata? De aquellas que acompañan a las heridas que precisamente intentan enmascarar. Estas heridas y máscaras se explicarán con detalle en los capítulos siguientes. La importancia de la máscara se crea en función de la profundidad de la herida. Una máscara representa a un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya que según la máscara creada, se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y en el comportamiento de la persona. Cuanto más profunda sea la herida, con más frecuencia sufrirás, y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más a menudo. Solo nos ponemos la máscara cuando deseamos protegernos. Por ejemplo, cuando una persona percibe algún suceso como injusto, o cuando ella se juzga a sí misma injusta, o teme que se le critique por ser injusta, se coloca la máscara de la rigidez, es decir, adopta el comportamiento de una persona rígida. Y las máscaras son, para la herida del rechazo, la huida, la máscara huidizo; para la herida del abandono, el dependiente; para la herida de la humillación, masoquista, emocional mental; para la herida de la traición, controlador; para la herida de la injusticia, la máscara de la rigidez.